Buenos días, estimados alumnos. Soy la doctora Mirce López y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el microscopio. El microscopio es un instrumento que proporciona imágenes amplificadas de estructuras que no pueden verse o ser observadas a simple vista. Los microscopios son aparatos que, en virtud de leyes de formación de imágenes ópticas aumentadas a través de lentes convergentes, permiten la observación de pequeños detalles de una muestra dada. Etimológicamente deriva del griego micros, que significa pequeño, y escopeo, que significa observar o mirar. Se clasifican de acuerdo a la fuente de luz, como microscopio óptico o de luz, microscopio electrónico, microscopio de efecto de túnel, de fuerza atómica. El microscopio óptico de luz es el que utilizamos en nuestro laboratorio. El microscopio de luz se clasifica dependiendo del número de lentes que posee, por lo que pueden ser simples cuando posee una sola lente de aumento. Estos microscopios se conocen normalmente como lupa, este que observamos en esta imagen, y los compuestos que tienen un mínimo de dos lentes. Esto le proporciona, por supuesto, una mayor capacidad de aumento, pero también una mayor complejidad, como este que observamos en esta imagen. Hay varios tipos de microscopios compuestos. Vamos a hacer énfasis en el campo claro, que es el que utilizamos en el laboratorio de histología. Al ser el microscopio que utilizamos en nuestra cátedra, por supuesto es importante conocer de manera detallada todas sus partes y el funcionamiento de las mismas. Se llama campo claro porque la luz que debe llegar hasta los oculares debe ser totalmente neutra, por lo que el campo debe ser blanco. Consta de una parte mecánica y una parte óptica. En esta lámina podemos observar de manera esquemática las partes en general del microscopio óptico compuesto de luz. Detalladamente, más adelante vamos a ir diciendo cada una de sus partes y para qué funcionan, obviamente. Lo importante es que sepamos que este microscopio consta de una serie de lentes que de manera ordenada nos ayudan a lograr el máximo de aumento el tiempo que se mantiene una buena capacidad o un buen poder de resolución. Ahora vamos rápidamente a nombrarlas. Los oculares, el tubo de observación o cabezal, el estativo o brazo, el botón de encendido, el control de intensidad de luz, las perillas coaxiales de enfoque macro y micrométricas, las perillas coaxiales de movimiento X o Y de la platina, que es esta que observamos aquí, el estativo, que es la base, la fuente de luz, el condensador, la platina mecánica, los objetivos y el revólver. La parte óptica es la que se encarga de la iluminación y el aumento. Es la que se encarga, en grandes rasgos, de proveernos de verdad de la imagen nítida y con buena resolución que observamos en los oculares. Se dividen a su vez en una parte óptica de observación, entre los cuales está el objetivo y el ocular, y una parte óptica de iluminación, entre las que está el condensador y fuente de luz. La parte óptica de observación está constituida por lo que es los objetivos y el ocular. Los oculares son cilindros huecos metálicos cortos que se encuentran en la parte superior o en el extremo superior del tubo del microscopio. Presenta en cada extremo un lente convergente y entre ellos existe un diafragma. La lente superior se denomina lente ocular, la que está más cercana a nuestros ojos, y la inferior, que es la que está más alejada de nuestros ojos, se llama lente colectora. La función de los oculares es aumentar la imagen real e invertida dada por el objetivo sin agregar resolución a la imagen.
La imagen formada, por lo tanto, es virtual, derecha y aumentada. Generalmente, la imagen formada está aumentada 10 veces, ya que la mayoría de los oculares tienen un aumento de 10x. Sin embargo, hay oculares que tienen un aumento solo de 5x. Esta información la podemos conseguir a un lado, en la parte externa, en la superficie exterior del ocular, como lo observamos en la imagen. Esto nos lleva entonces a hablar lo que es el campo visual. El campo visual o campo de visión de un microscopio es la zona circular que se observa al mirar la preparación bajo un determinado aumento. ¿Cómo calculamos entonces el campo visual? Para ello tenemos que ver la información que está reflejada en la parte externa que ya les había comentado del ocular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el número de la amplitud del ocular que está después del diagonal, en este caso es 18, entre el aumento del objetivo. Aquí les coloqué una tabla que digamos, ya tiene reflejado los resultados de las divisiones con diferentes amplitudes de oculares y con diferentes aumentos del objetivo. Por ejemplo, entonces tenemos que el campo visual para un 10x en una amplitud ocular de 18 milímetros sería 18 entre 10 para 1.8 milímetros. Los objetivos son tubos metálicos con varias lentes. La primera lente, que es la que se encuentra aquí en la punta, se llama lente frontal. La función de los objetivos es formar la primera imagen amplificada del objeto de observación y de ellos depende la resolución. Entonces el objetivo, por lo tanto, se encarga de aumentar el objeto y de proyectarlo sobre el ocular para que pueda ser observado por nuestros ojos. Los objetivos pueden ser secos, como lo son el de 5x, 10x o el de 40x, o húmedos, como es el de 100x, y se llama húmedo porque necesita de aceite de inmersión para poder observar la imagen del tejido que estamos viendo. ¿Qué datos trae el objetivo? Para valernos de esta información tan importante que nos da el objetivo, solo tenemos que observar la parte externa de cada uno de los objetivos. Como primera información vamos a obtener el número de aumento. El número de aumento nos expresa la amplificación que tiene la imagen formada por el objetivo. Generalmente son de 5x, 10x, 25, 40 y 100x. Aquí en este objetivo que tenemos de ejemplo, tenemos las siglas de 40x, o sea, un número seguido por una letra X. Posteriormente tenemos la apertura numérica. La apertura numérica es una cifra que alude a la capacidad de la lente frontal del objetivo o primera lente, esta que tenemos aquí, para captar una determinada cantidad de rayos luminosos. De ella depende la resolución de la imagen y expresa que a mayor cantidad de rayos difractados y captados por el objetivo, mayor será la cantidad de rayos que contribuyen a formar una imagen más precisa. Para formar la imagen es indispensable la captación de rayos difractados por la lente frontal. Se encuentra grabada después del diagonal, eh, siendo como mm, invariable dependiendo del número de aumento, ¿no? En este caso, para 40x tenemos un valor de 0.60 a 0.65, para 10x un valor de 0.30 y para 100x un valor de 1.30. La distancia mecánica que se encuentra señalado aquí indica la longitud máxima del tubo en el cual se utiliza el objetivo. Anteriormente, esta distancia estaba estandarizada en 160 milímetros. Sin embargo, esta estandarización trajo ciertos inconvenientes y una compañía de microscopios hizo un cambio por la llamada Infinite Optical o óptica infinita. Por lo tanto, esta
forma digamos, de distancia mecánica nos permite que los rayos lleguen mejor al objetivo y se distribuyan de manera paralela, pero sin interferir con la proyección de la imagen hacia el ocular. Este, y por eso de ahora en adelante, entonces el símbolo que vamos a conseguir en la distancia mecánica es el infinito. Por último, tenemos el espesor del cubre-objeto, que es este que tenemos aquí, 1.2, que indica en milímetros el espesor máximo del cubre-objetos que debe usarse en la preparación. Por último, y no menos importante, tenemos el código de color que vamos a observar en la parte más cercana a lo que es el primer lente. En este caso, el 40X, tenemos el código color azul y esto nos va a indicar el aumento proporcionado por cada objetivo, es decir, que cada objetivo tiene un color característico. Em, Adicionalmente, hay algunos objetivos que vamos a ver que tienen doble color y ese color adicional que generalmente viene inferior al que indica el aumento, nos va a indicar el medio de inmersión que se debe utilizar. Por otro lado, ¿qué es un medio de inmersión? El medio de inmersión es la sustancia que debe usarse al emplear el objetivo y que se coloca entre éste y la muestra. El medio de inmersión va a mejorar la captación de los rayos luminosos por la lente frontal del objetivo y por lo tanto la resolución de la imagen. Recordemos que hace unos minutos le había comentado que teníamos objetivos secos que no necesitan aceite de inmersión y objetivos húmedos como el de 100X que sí requiere inmersión, aceite de inmersión para lograr el enfoque. Entonces, ¿por qué es tan importante la apertura numérica? En especial, la apertura numérica es importante porque de ella depende la resolución de la imagen. ¿Y qué es el poder de resolución entonces? El poder de resolución no es más que la capacidad que tiene el ojo o un sistema óptico para diferenciar o individualizar dos puntos o estructuras que se encuentran cercanas entre sí. Por supuesto, tiene una capacidad o depende de la capacidad del límite de resolución, que no es más que la distancia mínima de separación que puede existir entre dos puntos o estructuras para que el sistema óptico lo aprecie como dos entidades diferentes. Dependen del sistema óptico, de la longitud de onda, del espesor de la muestra, la calidad de la fijación y hasta de la intensidad de la coloración. Por lo tanto, a mayor resolución, mejor definición de la imagen, mayor número de detalles, por lo tanto, mejor calidad, mejor nitidez, más claridad. Un sistema tiene un mayor poder de resolución cuanto menor sea la cifra del límite de resolución, es decir, cuanto menor sea la distancia de separación entre dos puntos de estructura. Esto guarda una relación inversa con la apertura numérica, de manera que a mayor apertura numérica, mejor será la resolución de la imagen. Por otro lado, el límite de resolución de los mejores microscopios de luz es de aproximadamente 0.25 micras. Ahora vamos a hablar sobre la parte óptica de iluminación, entre las que tenemos el condensador y la fuente de luz. El condensador se encuentra por debajo de la platina, intercalado entre la luz y la platina realmente, ¿no? Es un tubo metálico corto que posee un sistema de lentes convergentes que al ser atravesados por los rayos de luz concentran y proyectan un amplio cono de luz sobre la muestra. Ellos permiten realmente que incida en el preparado una mayor cantidad de rayos luminosos y que se genere una adecuada iluminación sobre la misma, es decir, concentra el haz de luz que se va a proyectar a través del preparado. Generalmente está provisto de un diafragma, el cual regula la intensidad de la iluminación que recibe el preparado. La fuente de luz es un elemento primordial de un microscopio, ya que es necesario para emitir la luz que ilumina la muestra. Los primeros microscopios usaban una luz natural en donde la luz era proyectada hacia la muestra
a través de espejos, pero ahorita por supuesto que usamos la artificial, que la obtenemos a través del sistema de electricidad, que a su vez produce energía hacia un bombillo, que es el que emite la luz. Hay diferentes tipos de bombillos, luz halógena, que es luz blanca, luz amarilla, etcétera, depende del tipo de bombillo que utilicemos. Lo importante es que ella se refleja a través del condensador y del condensador hacia la muestra. La parte mecánica es la que se encarga de dar el soporte adecuado a los diferentes elementos ópticos y a la muestra que se examina. Estas son todas las partes mecánicas que tiene nuestro microscopio. Vamos a detallar cada una de ellas. El tubo es un cilindro metálico cuyo interior se encuentra pintado de negro para evitar la reflexión de la luz. La columna es el vástago vertical que le da soporte a todo lo demás a todos los elementos del microscopio. El tornillo macrométrico es el que le da movimientos rápidos para buscar un punto aproximado de enfoque. Es el que utilizamos inicialmente en el objetivo de 5X. El tornillo micrométrico es el que permite movimientos lentos para obtener enfoque exacto, que es este que tenemos aquí, y generalmente son movimientos lentos, pequeños, porque lo que vas a enfocar la muestra que ya, digamos, enfocó de manera mágara el tornillo macrométrico. La platina, que es esta pieza que tenemos aquí, es una pieza horizontal, plana, con orificio central que permite el paso del rayo de luz sobre la que va a descansar las láminas que tienen el material a observar. Ellas tienen unas pinzas a su vez donde se va a ajustar la lámina para que no se mueva en la platina, pues para que esté fija. El pie es un soporte del instrumento en la parte inferior que le va a dar, por supuesto, soporte. En él va a ir la parte, digamos, eléctrica de la fuente de luz y además le da apoyo y estabilidad al microscopio. Y por último, el revólver, que es donde van a ir enroscados o atornillados los objetivos. Él tiene un movimiento circular para poder cambiar los objetivos al gusto del observador. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar más detalladamente lo que es el tornillo macrométrico, que es este grande que tenemos aquí, el tornillo micrométrico, que es el pequeño y va, digamos, si se quiere, por encima del grande, en la platina, que es el área plana donde se pone la lámina. Aquí vemos un ejemplo. Estas son las pinzas donde se ajusta la lámina. Aquí tenemos una lámina. Y el revólver, que es el que posee a los objetivos y es el que se mueve, permite el movimiento de los objetivos. Por último, y no menos importante, están las reglas del buen uso del microscopio en el laboratorio. Cuando tengamos la oportunidad de vernos nuevamente y de comenzar a utilizar el microscopio, debemos tener claras todas estas reglas, todos estos pasos a seguir para poder tener una adecuada utilización del microscopio de manera de que no vayamos a dañarlo y lo podamos aprovechar de la manera más óptima. Les insto a que se los aprendan. Son dos láminas de la presentación en las que están cada una identificadas por número, cómo van a ser desde el momento de encender el microscopio hasta el momento del apagado. Después de ver la presentación, estamos capacitados para identificar cada una de las partes del microscopio que aquí se colocan en esta lámina. Mucha suerte y muchas gracias.